Una nueva semana. Un nuevo inicio. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El tiempo es de Dios. El tiempo es de Dios. ¿Cómo pasó ese fin de semana? Ay, padre? Estupendamente. ¿Verdad que sí? Maravillosamente. Los fines de semana son hermosos, se encuentra uno con la gente, aunque mirándolo. Mirando, una mirada. Una mirada. Mirada de fe, una mirada. Y la celebración que tuvimos el domingo, donde se bendijo la cruz, esta cruz que del COVID, nos va a recordar que en medio de las situaciones, hombres y mujeres de fe, miramos la cruz de Jesucristo y descubrimos en ella el amor de nuestro Dios. Y seguimos con la banderita amarilla. Claro ¿verdad? que sí, hombres y mujeres de fe, afirmando y reafirmando nuestra conciencia de ser testigos de Jesús resucitado, testigos del amor. Así que saludamos a todos los que nos sintonizan a esta hora en este su programa Mi Camino de Fe, todos los que se unen a nosotros a través del Facebook Live, ¿verdad? Estas plataformas que verdaderamente nos están acompañando en todo este proceso y que nos permiten llegar a los hogares. Oramos, pedimos, suplicamos al Señor. Señor Jesucristo, tú que nos acompañas en el camino de la vida, te pedimos que enciendas nuestros corazones con el fuego de las Escrituras. Para que participando en tu mesa seamos fortalecidos en el amor y la unidad. Y así lleguemos a ser auténticos servidores del reino. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Santa María de Guadalupe. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. El viernes nos quedamos, Padre, en el tema sobre la unión sexual, camino de crecimiento en la vida de gracia, que era el numeral 74 de esta exhortación tan hermosa del Papa Francisco sobre la alegría del amor, que va dirigida expresamente a los esposos cristianos. Nos quedamos a la mitad, pero vamos a iniciarlo desde el principio para así hacer síntesis y retomar el hilo conductor. La unión sexual vivida de modo humano y santificada por el sacramento es a su vez camino de crecimiento en la vida de la gracia para los esposos. Es el misterio nupcial. Ya lo explicábamos la semana pasada, ¿verdad? Cómo esa unión, esa comunión profunda de los cuerpos es expresión expresa de ese amor grande de Dios que se hace hombre-mujer. El valor de la unión de los cuerpos está expresado en las palabras del consentimiento, donde se aceptaron y se entregaron el uno al otro para compartir toda la vida. Esas palabras otorgan un significado a la sexualidad y la liberan de cualquier ambigüedad. Fíjate que hermoso ahora, partiendo de las palabras, de los votos que dicen los esposos, el Papa comienza a ir poquito a poco ratificando lo que es el significado profundo que tienen. Esas palabras otorgan un significado a la sexualidad. Y la liberan de cualquier ambigüedad. Sí, no es cualquier cosa la sexualidad. La sexualidad es algo sagrado, es algo que merece respeto, es algo que merece integración, equilibrio, aceptación. Por eso hay que tener mucho cuidado con expresiones o chistes o escritos que a veces, ¿verdad?, en vez de ayudarnos a crecer, nos estancan. Pero en realidad, toda la vida en común de los esposos, toda la red de relaciones que tejerán entre sí, con sus hijos y con el mundo, estará impregnada y fortalecida por la gracia del sacramento que brota del misterio de la Encarnación y de la Pascua, donde Dios expresó todo su amor por la humanidad y se unió íntimamente a ella. Hay una unidad profunda. Entonces no es segmentos, esto, aquello, no. A veces nosotros vivimos la vida como por pedacitos y no nos damos cuenta que es una unidad. O sea, desde que yo me levanto hasta que yo me acuesto, todo lo que yo realizo es un culto de adoración a Dios. Y por eso una cosa implica la otra, una cosa lleva a la otra. Si yo no soy capaz al inicio del día de superar un momento difícil, por ejemplo, se me vira la taza de café caliente y me quema y se me queda ese mal humor,
yo me paso todo el día malhumorado. peleando con todo el mundo y desquitándome con quien no tengo. Pues mira, pasó un momento amargo, pues pasó, pero supéralo. Entonces, como que a veces, ¿verdad? Le damos largas al asunto, algo que mira, pues pasó y ya, y por qué seguir llevándolo y cargando a los demás y haciendo la vida más difícil que, pues, pasar página. Arrastrando un peso innecesario. Nunca estarán solos con sus propias fuerzas para enfrentar los desafíos que se presenten. Interesante. Afirma, Dios no te abandona, Dios está siempre contigo. Ellos están llamados a responder al don de Dios con su empeño. Entonces, ¿qué tengo yo que responder a Dios? Pero tengo que hacer con empeño, con mi fuerza, con mi decisión. Su creatividad. Creatividad, lo nuevo. Dios me da un nuevo día. ¿Qué voy a hacer hoy para que este nuevo día en mi familia sea nuevo de verdad? Su resistencia y su lucha cotidiana. En situaciones difíciles, ¿cómo las vamos a afrontar? Pero siempre podrán invocar al Espíritu Santo, que ha consagrado su unión para que la gracia recibida se manifieste nuevamente en cada nueva situación. Tener conciencia de que el Espíritu de Dios me asiste, me ayuda, me acompaña y que en cualquier momento en que yo lo invoco, Él se hará presente y me dará la fuerza para seguir adelante. A veces se nos olvida. Por eso nos dirá el Papa en este numeral que la unión sexual, camino de crecimiento en la vida de gracia. Esa vida de gracia que es el amor, ese amor que se hace acción, esa acción que tiene sus momentos difíciles, pero que pueden ser superadas por el mismo amor, por la gracia de Dios. Según la tradición latina de la Iglesia, en el sacramento del matrimonio, los ministros son el varón y la mujer que se casan, quienes, al manifestar su consentimiento y expresarlo en su entrega corpórea, reciben un gran don. Es que el cura que me casó, ningún cura te casó. Te casaste tú. Son los ministros. Ellos son los ministros. El sacerdote o el diácono o el obispo que está presente o el catequista que sea delegado para ese sacramento es un testigo cualificado. Así como existen dos testigos cualificados por la parte civil, existe un testigo cualificado por la parte eclesiástica. Pero el sacramento se lo dan él y ella y él. Por eso, ratificando. Por eso el consentimiento mutuo es tan importante. Su consentimiento y la unión de sus cuerpos son los instrumentos de la acción divina que los hace una sola carne. Expresan corporalmente lo que interiormente o a través de una palabra se ha pronunciado. Y eso se hace rito, se hace celebración, se hace sacramento. En el bautismo quedó consagrada su capacidad de unirse en matrimonio como ministros del Señor para responder al llamado de Dios. Entonces, ¿cuándo te ordenaron para casarte? Como ministro del sacramento. En el bautismo. En el bautismo. Mira qué interesante. Sí, ya yo iba a decir, pero mira, desde el bautismo. Que no es lo mismo en el sacerdocio. O sea, en el sacerdocio se ordena al ministro en el preciso momento del rito. Pero en el bautismo, aquellos que han recibido el don, y cualquier hombre, cualquier mujer se pueden casar, ya desde el bautismo, por eso ellos son constituidos en ministros de este sacramento. Y por eso es que se debe llevar un discernimiento, o sea, vocacional. Ya eso fue impregnado en ese momento del bautismo. Es una afirmación muy nueva, muy tradicional, muy antigua, pero poco conocida. Por eso la gente dice, ay, el cura que me casó. Ningún cura lo casó usted. Se casó usted. Por eso, cuando dos cónyuges no cristianos se bautizan, no es necesario que renueven la promesa matrimonial y basta que no la rechacen, ya que por el bautismo que reciben esa unión se vuelve automáticamente sacramental. Padre, yo voy a leer esto otra vez. Que no lo entiende. Porque está, yo vaya despacio porque eso es muy interesante. Sí. Por eso, cuando dos cónyuges, cuando dos personas, hombre y mujer, no cristianos se bautizan, fíjate, no cristianos, se están teniendo dos personas no cristianas que se bautizan. ¿Qué sucede? Siga. No es necesario. Perdona, lo dije al revés. Cuando dos personas
no cristianas se casan. Ujú. No es necesario que renueven la promesa matrimonial. ¿Por qué? Ahora lea. Y basta que no la rechacen, ya que por el bautismo que reciben esa unión se vuelve automáticamente sacramental. Ya lo cogí. Es que esto es muy interesante. Aquí está diciendo una verdad que a veces la gente no entiende, y es que nosotros cristianos reconocemos, mira que esto, ¿por qué el matrimonio es tan importante? Que dos personas no cristianas que se han casado ante el juez, si se bautizan, ese matrimonio es sacramento ya automáticamente en el momento que se... Así que no hay que repetir el rito matrimonial. Está interesante porque es que a veces la gente, en esta sociedad nuestra, con tanto lío que tenemos, ¿no? Es como cuando se casan dos cristianos de la misma fe cristiana no católica. Por ejemplo, se casan dos pentecostales de la iglesia pentecostal que han vivido toda su vida como pentecostal. Si uno de ellos se divorcia de su señora y después se quiere casar por la iglesia católica, no se puede casar por la iglesia católica, porque nosotros reconocemos ese matrimonio como válido. Por eso es que el matrimonio es algo tan sagrado, y tan sagrado que lo que Dios unió no lo puede superar el hombre. Ahora, en el caso de los no cristianos que se bautizan, automáticamente es sacramento. Sí, porque ya el Papa entonces nos lo dijo aquí, en el bautismo quedó consagrada su capacidad de unirse en matrimonio como ministros del Señor para responder al llamado de Dios. ¿Quiénes son los ministros? El hombre y la mujer. Entonces, el bautismo lo ratifica, lo consagra. Estas son las cositas que a veces la gente no entiende, y entonces cuando se van a casar, que vienen con unos líos y uno tiene que empezar a explicar, pero ¿cómo va a ser? ¿Pero cómo es posible? Que no puede ser, porque se han quedado con lo que a ellos les conviene y no lo que en realidad es. Por eso es interesante instruirnos. Y leer pausadamente para comprender. El derecho canónico también reconoce la validez de algunos matrimonios que se celebran sin un ministro ordenado. En efecto, el orden natural ha sido asumido por la redención de Jesucristo, de tal manera que entre bautizados no puede haber contrato matrimonial válido que no sea por eso mismo sacramento. Por eso cuando se casa un cristiano católico con uno que es cristiano no católico por el juez, ahí no hay sacramento. Y si se divorcian, se separan por la ley. Pero si fueran los dos de la misma, que es lo que decía ahorita, por ejemplo, poniendo los dos cristianos que sean pentecostales, o dos bautistas, o dos defensores de la fe, la diferencia está en el que está bautizado, porque le asiste y le ayuda y le acompaña la ley del derecho canónico, que la Iglesia Católica solo reconoce como sacramento lo que se da entre dos bautizados católicamente. Esas son las distinciones que a veces la gente te hace unos enredos. Cuando uno empieza, ¿y cómo va a ser? Pues estoy así. Pero es que yo no lo sabía. Por esto este camino de fe es pasito a pasito. La Iglesia puede exigir la publicidad del acto, la presencia de testigos y otras condiciones que han ido variando a lo largo de la historia. ¿Qué quiere decir exigir la publicidad de los actos? Las proclamas matrimoniales. Por eso cuando se va a casar una persona, 3 domingos antes, se hace público que estos jóvenes, hombre y mujer, se quieren casar. Por si hay algún impedimento. Y usted sabe, es deber de conciencia. De decirlo, de notificarlo. Pero eso no quita a los dos que se casan su carácter de ministros del sacramento, ni debilita la centralidad del consentimiento del varón y la mujer, que es lo que de por sí establece el vínculo sacramental. De todos modos, necesitamos reflexionar más
acerca de la acción divina en el rito nupcial, que aparece muy destacada en las iglesias orientales, al resaltar la importancia de la bendición sobre los contrayentes como signo del don del Espíritu. Es interesante porque en la iglesia oriental hay unas hermosas bendiciones que se dan, que también algunas de ellas se han incorporado a nuestra iglesia latina. Y por eso en las bodas del rito oriental hay unas expresiones como unas coronas que se ponen, y en la simbología de ellos es muy hermoso. Pero voy a leerles ahora una de las oraciones que se utilizan en el matrimonio cuando se da en el rito latino nuestro, ¿verdad? Que es la oración que dice el celebrante después del Padre Nuestro sobre los que se casan. Leo una de ellas. Padre Santo, autor de todo el universo, que creaste a tu imagen al hombre y a la mujer y colmaste de bendición su unión conyugal. Te pedimos por estos hijos tuyos que hoy se unen por el sacramento del matrimonio. Que descienda, Señor, sobre esta esposa, y se dice el nombre, y el compañero de su vida, y se dice el nombre, la abundancia de tu bendición, y que la fuerza de tu Espíritu Santo inflame sus corazones. Es lo que estamos leyendo, ¿verdad? Para que el gozo de su vida matrimonial añadan el encanto de los hijos, la comunión de cuerpos, y enriquezcan con ellos a la iglesia. Es decir, el tener hijos es para que haya miembros de la iglesia, ciudadanos del cielo, que te alaben, Señor, en sus alegrías, lo que dijeron antes, ¿no? Alegría y pena, que te busquen en sus tristezas, que en sus trabajos encuentren el gozo de tu ayuda y en la necesidad sientan cercano tu consuelo, que te invoquen en las reuniones sagradas, que den testimonio de ti entre los hombres y mujeres, y después de una ancianidad feliz lleguen al reino de los cielos, acompañados de quienes hoy comparten su alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. Una oración preciosa. Y que va recogiendo todo eso que ellos mismos dijeron, dieron consentimiento y luego repitieron, ¿verdad?, el uno al otro de esa fidelidad. O sea, es un compendio nuevamente. Ok, esto que escucharon, esto lo que respondieron, ahora pues con esta bendición vamos entonces a complementarlo, a completarlo, ¿verdad? Para que luego de ahí, pues entonces ya como esposos, la comunidad les acoge ya unos nuevos esposos. Hay otra que es más extensa, que también es hermosísima, la comparto. Dios nuestro, tú que con tu poder lo hiciste todo de la nada, y desde el principio de la creación modelaste al hombre y a la mujer a tu imagen y semejanza, y constituiste a cada uno como ayuda y compañía inseparable del otro. Ahí va siendo la historia de la salvación desde el Génesis. De modo que no fueran dos seres, sino uno solo, enseñándonos que nunca es lícito separar lo que tú quisiste unir. Dios nuestro, tú que con un designio maravilloso consagraste la unión conyugal para prefigurar en ella la unión de Cristo y de la Iglesia. Lo de San Pablo, ¿no? Dios nuestro, tú que has querido la unión del hombre y la mujer y has bendecido esta comunidad establecida desde el principio, lo del Papa, ¿te acuerdas? Ajá. Comunidad, con la única bendición que no fue abolida ni por la pena del pecado original ni por el castigo del diluvio. ¿Cuál fue esa bendición? Crezcan y multiplíquense. El pecado no les arrancó esa bendición, no distinción, esa bendición. Perdieron la gracia, la comunión con Dios, pero no tener hijos. No, tendrás a tus hijos, parirás con dolor. Mira con bondad a estos hijos tuyos que unidos en matrimonio quieren que tu bendición los acompañe. Envía sobre ellos la gracia del Espíritu Santo, para que tu amor derramado en sus corazones los haga permanecer fieles a su alianza conyugal. Concede a tu hijo, a tu hija, el don del amor y de la paz, y que siga siempre el ejemplo de santas mujeres, cuya alabanza proclama las Escrituras, y hace el listado de las mujeres de la Biblia, ¿no? Que confíe en ella el corazón de su esposo, y que reconociéndola como compañera de igual dignidad
y coheredera de la vida de la gracia, la respete debidamente y la ame siempre con el amor con que Cristo amó a su iglesia. Y ahora, Señor, te suplicamos que estos hijos tuyos permanezcan ligados a la fe y a tus mandamientos, y que fieles a un solo amor sean ejemplos por la integridad de sus costumbres, que fortalecidos con el Evangelio sean testigos de Cristo delante de todos, que sean fecundos en hijos e hijas, padres intachables, vean ambos a los hijos de sus hijos, los nietos, y transcurrida su ancianidad feliz, alcancen la felicidad de los justos en el reino de los cielos. Como eso son unas oraciones hermosas que se dicen expresamente. Y ciertamente, Padre, toda la historia de la salvación, ¿verdad? Nos las va narrando en esa oración tan hermosa, y cómo va haciendo toda una experiencia y un camino de esos dos nuevos esposos para continuar extendiendo ese reino de Dios. Por eso hay que conocer la Escritura, por eso hay que conocer el magisterio, por eso hay que iniciarse y transmitir la fe. Claro. Cuando esto se entiende y se comprende, entonces estos ministros, hombre y mujer, que celebran su amor, hacen de ese momento una celebración especial. Por eso cuando la pareja, hombre y mujer, que se quieren casar por la iglesia, son personas de fe a su nivel, ¿verdad? Profundo. Ellos escogen las lecturas, ellos eligen las fórmulas que van a usar, y se crea entonces pues su celebración, porque es su matrimonio. El ministro ordenado es simplemente el testigo cualificado, pero ese es el día de tu boda. Y por eso tú ves que en algunos matrimonios él lee, ella lee, o él canta el salmo, ellas llevan las ofrendas, en fin. Hacen de ese momento propio. Y entonces es el momento más... Se preocupan mucho por el salón que hay que arreglar y tal. Y la liturgia la patean. Perdonen la expresión. Pues debe ser todo lo contrario. Es un momento bien profundo, bien celebrativo, bien personal, bien de familia. Y bien de comunidad, porque también una comunidad que se hace presente allí acoge a estos nuevos esposos, así como volvemos al bautismo, así como en el bautismo acogemos a este nuevo persona, ¿verdad? Entonces a este nuevo hijo de Dios, hija de Dios, también la comunidad acoge este nuevo matrimonio. Continuamos, número 75. Según la tradición latina de la Iglesia, lo que acabamos de leer, incorporándolo, ¿verdad?, con las oraciones. En el sacramento del matrimonio, los ministros son el varón y la mujer que se casan, quienes al manifestar su consentimiento y expresarlo en su entrega corpórea. Ay, ya lo leímos, Padre. Sí, pues eso te estoy diciendo. Estamos en la mitad. Ya habíamos llegado al don del Espíritu, ¿verdad? Era el 76. Es que como usted dijo el 75, yo volví a leerlo. Está bien, repetimos. Entonces es el contentimiento, ¿verdad? Y unión de los cuerpos, que ese es el número 75. Y vamos a iniciar semillas del verbo y situaciones imperfectas. Y ahora pausamos. Pausamos.
Bien, continuamos compartiendo con ustedes esta exhortación tan hermosa sobre la alegría del amor en claves y propuestas sobre el amor en familia del Papa Francisco, y estábamos compartiendo hace unos instantes la unión sexual, camino de crecimiento en la vida de la gracia, y el consentimiento y la unión de los cuerpos, este numeral 74 y 75, y el Padre nos compartía desde el ritual del matrimonio unas oraciones tan hermosas que se hacen, que nos hacen hacer camino. Y entonces vamos a compartir con ustedes semillas del verbo y situaciones imperfectas, Padre. Semillas del verbo, que se entiende la presencia de Jesucristo como semilla que está dentro, pero también en donde en realidad es imperfecta. ¿Dónde está esa imperfección? En la naturaleza humana. Vamos a ver cómo se unen ambas realidades. Nos dirá el numeral 76. El Evangelio de la familia alimenta también estas semillas que todavía esperan madurar, y tiene que hacerse cargo de los árboles que han perdido vitalidad y necesitan que no se les descuide. ¿Qué quiere decir esto? Esto es poesía bonita. El Evangelio de la familia alimenta también esas semillas que todavía esperan la madura. ¿Cuál es? La de entender y comprender la riqueza del sacramento, de lo que es el sacramento en sí. Y tiene que hacerse cargo de los árboles, de los matrimonios que ya están, que han perdido vitalidad y necesitan que no se les descuide. Las crisis, la gente que está en situaciones difíciles. Por eso es muy interesante lo que viene a partir de ahora, ¿no? De manera que partiendo del don de Cristo en el sacramento, sean conducidos pacientemente más allá hasta llegar a un conocimiento más rico y a una integración más plena de este misterio en su vida. En la medida en que yo profundizo, y ahora hablo como ministro ordenado, en mi sacerdocio, yo lo voy a vivir y lo voy a celebrar y lo voy a hacer existencialmente vital. Lo mismo sucede en el matrimonio. ¿Y quiénes lo tienen que hacer? Los dos. Por eso, hombre, mujer, matrimonio, sacramentado, tienen una vivencia que tiene que irse cada vez fortaleciendo, renovando con semillas del verbo, la palabra del Señor en sus corazones. Por eso dice: asumiendo la enseñanza bíblica, según la cual todo fue creado por Cristo y para Cristo, los padres sinodales recordaron que la orden de la redención ilumina y cumple el de la creación. ¿Qué quiere decir? Todo fue creado por Cristo y para Cristo, es decir, en Cristo todo tiene sentido. Por eso es importante ver qué quiere Jesucristo. En mi caso, como ministro ordenado, en su caso, como mujer consagrada, y en el caso de los cónyuges, como matrimonio. ¿Qué quiere Jesucristo? Que todo en Él tenga sentido. Por eso los padres sinodales recuerdan que el orden de la redención ¿ilumina qué? Y cumple el de la creación. En la creación, hablando del matrimonio, hombre y mujer los creó, el pecado los hirió, se reconstruye. ¿Cómo reconstruimos para que ese pecado que destruyó la relación íntima, la relación de comunión, se restablezca y se convierta en un verdadero signo? Pues dice: el matrimonio natural, por lo tanto, se comprende plenamente a la luz de su cumplimiento sacramental. ¿Qué es el matrimonio natural? Hombre y mujer, ¿para qué fueron creados? Para amarse, respetarse y tener hijos. Eso es lo natural. Pero mira lo que sucede. Solo fijando la mirada en Cristo se conoce profundamente la verdad en las relaciones humanas. Si no entiendes, si no pones a Jesucristo en el centro, no entiendes, porque entonces vas a ser naturalmente un egoísta. Y Jesucristo te invita a trascender tu egoísmo, pensando en la persona amada, en la persona con la que te has entregado y has iniciado esta aventura. Cristo lo restaura, Cristo lo reforma, porque el pecado nos ha herido, y esto es lo que a veces no entendemos, que hay una herida profunda del pecado en nosotros, que nos lleva a hacer todo lo contrario. Por eso San Pablo decía: ¿qué cosa? Quiero lo que Cristo y después hago todo lo contrario. ¿Por qué? Porque la gracia no actúa. Por eso es importante, ¿verdad? Cuando nos hablaba en el número 76, hacerse cargo de esos árboles que han perdido la vitalidad y necesitan que no se les descuide, ¿verdad? Rescatar, cada día renovar, cada día ratificar, reconciliar ese amor que se juraron para toda la vida. Correcto. En realidad,
El misterio del hombre solo esclarece en el misterio del Verbo encarnado. Entender que Cristo se encarnó en carne y acción para que mi carne herida sea transformada, renovada, reconciliada en el amor. Cristo, el nuevo Adán, en la misma revelación del misterio del Padre y de su amor, manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la grandeza de su vocación. Cristo, nuevo Adán, en la misma revelación del misterio del Padre, es decir, del rostro. Recuerda que Jesucristo es el rostro misericordioso del Padre. Ese amor manifiesta plenamente al hombre, el hombre perfecto, el hombre reconciliado, el hombre que está dispuesto a entregarse, el hombre que se dona, el hombre que es amoroso, el hombre que es signo de la felicidad. Pero esto solo se logra si está reconciliado. Por eso dice plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la grandeza de su vocación. ¿Cuál es esa vocación? Incorporarse definitivamente al Padre, la plenitud, en Cristo Jesús. Resulta particularmente oportuno comprender en clave cristocéntrica el bien de los cónyuges. ¿Qué es el bien de los cónyuges? Porque entre los cónyuges tiene que existir un bien común. ¿Qué es? Mira lo que es. Que incluye unidad. La apertura a la vida. Apertura a la vida, no te cierres. La fidelidad y la indisolubilidad. Ahí tienes las cualidades. Tienes que estar abierto a la vida. Tienes que vivir la unidad. Tienes que ser fiel e indisoluble. No lo puedes disolver por cualquier tontería. Y dentro del matrimonio cristiano también la ayuda mutua en el camino hacia la más plena amistad con el Señor. La santidad, la oración. Aquí está la clave. El resumen de los resúmenes, ¿no? ¿Qué es particularmente oportuno comprender desde Cristo el bien de los esposos, de los cónyuges? ¿En qué consiste ese bien? Primero, la unidad. Y la unidad es unidad, uni. No es varios, no es pluri. Uno. Es uno. Apertura a la vida, tener hijos. Fidelidad a esta persona y no irme o dejarla por cualquier tontería. Y dentro del matrimonio cristiano, la ayuda mutua en ese camino. Yo tengo que ayudar como esposo a mi esposa a ser santa. A mi esposo lo tengo que ayudar a ser santo. Ambos caminan juntos. Hacia la más plena amistad con el Señor. El discernimiento de la presencia de los semina verbi, la semilla del verbo. En las otras culturas. Esto también se ve, la presencia de la semilla del verbo es la presencia de Jesucristo en otras culturas que no son cristianas. También se puede aplicar a la realidad matrimonial y familiar. Fuera del verdadero matrimonio natural, también hay elementos positivos en las formas matrimoniales de otras tradiciones religiosas. Y ahí que nos enseña a los cristianos a observar cuáles son ciertas cualidades que se dan en otras formas de vivir el matrimonio. Que no las entiendo del todo, pero trato de ver qué es lo que hay ahí, qué me descubre de presencia de Dios. Aunque tampoco falten las sombras. Podemos decir que toda persona que quiera traer a este mundo una familia que enseñe a los niños a alegrarse por cada acción que tenga como propósito vencer el mal. Una familia que muestra que el espíritu está vivo y actuante, encontrará gratitud y estima, no importando el pueblo o la religión o la región a la que pertenezca. Interesante mirar otras culturas. Pensemos en la cultura africana, en la cultura china, en la cultura japonesa, que hay cosas que están imperfectas, pero no quiere decir que sean del todo malas. También hay semillas de vida, semillas del verbo, presencia de Jesús. Saber discernir para integrar, para evangelizar e ir poquito a poco transformándolo. Porque hay valores, y el valor es cuál es. Niños, enseña a los niños a alegrarse, acciones que venzan el mal, y así sucesivamente.
porque es en el hogar, es en la familia, donde se aprende a amar. Y dice aquí, Padre, una familia que muestra que el espíritu está vivo y actuante, y encontrará gratitud y estima, no importando el pueblo, o la religión, o la región a la que pertenezca. La mirada de Cristo, cuya luz alumbra. Fíjate, perdóname, Sí. eso es interesante, no importando el pueblo, o la región, o la religión, Ujú. porque ya es de esta religión, Pongo distancia, pongo una barrera. no entiendo por qué los musulmanes viven su matrimonio de esa forma, o los judíos lo viven de esa forma, pero eso no quiere decir que no haya claves que me pueden enriquecer y que si aceptan a Jesucristo se perfeccionen y se mejoren. Por eso la evangelización va por ahí. La mirada de Cristo, cuya luz alumbra a todo hombre, inspira el cuidado pastoral de la Iglesia hacia los fieles que simplemente conviven, quienes han contraído matrimonio solo civil o los divorciados vueltos a casar. Ahora va a presentar situaciones concretas. Tengo que mirarlas como las miraría Jesús. Vamos a leerlo otra vez. La mirada de Cristo, cuya luz alumbra a todo hombre, La mirada de Cristo alumbra a toda persona. inspira el cuidado pastoral de la Iglesia Fíjate, inspira. La iglesia tiene que cuidar pastoralmente a quienes hacia los fieles que simplemente conviven, no están casados oficialmente, quienes han contraído matrimonio solo civil los que se han unido civilmente. o los divorciados vueltos a casar. Tienes tres categorías que curiosamente muchas veces nosotros, por nuestra mente tan estrecha, hemos excluido y hemos maltratado, incluso pastoralmente. Y aquí el Papa nos dice, la mirada de Cristo cuya luz alumbra a todo hombre. Y si hacemos esa mirada, recuérdate todos los textos bíblicos que nos hizo referencia anteriormente, ¿no? Ujú. La adúltera, Ajá, la samaritana, la cananea, toda aquella serie de textos bíblicos que nos puso. Ujú. Porque es que el Evangelio nos rompe los esquemas. ¿Qué más? Y nosotros a veces queremos encajonar a Jesucristo, encajonar al Espíritu Santo en lo que yo creo cuando es al revés. Ujú. Y El por Espíritu eso nos es que, quiere abrir la mente. y el Papa lo dice bien claro, sobre todo en esta parte de los divorciados vueltos a casar, que se acompañen en un discernimiento, ¿verdad? Que ellos no se sientan solos. Por eso decía aquí ahorita sobre hacerse cargo de los árboles que han perdido la vitalidad. Y más adelante, en el segundo capítulo, recuerdo que decía el Papa que había que crear una pastoral de acompañamiento. Y acompañar quiere ir caminar al paso. Ujú. Y ese acompañamiento es lento, paciente, misericordioso. ¿Sabe que ese caminar al paso que usted me preguntó en una ocasión, que dónde uno debería caminar? Si al frente de Jesús, al lado de Jesús o detrás de Jesús. ¿Dónde usted caminaría? Recuerdo que y yo he estado observando, mirando el afiche de la etapa de nuestra diócesis, ¿verdad? Sobre ese acompañamiento. Y cuando yo le di mi respuesta, yo le dije a usted caminar al lado y usted me decía, no, hay que caminar detrás del maestro. Y ese acompañamiento, ciertamente, en esta experiencia y en este caminar con los matrimonios, ¿hacia dónde acompañamos nosotros los matrimonios? El Papa dice que la pastoral es un acompañamiento en tres niveles. A veces hay que ir al frente, a veces hay que ir en el medio y a veces hay que ir atrás. Por eso dice la mirada de Cristo. Y continuamente es la mirada de la conversión. Y ahí es donde uno, como agente pastoral, a veces tiene que decir, pues voy al frente, marco ruta, voy en el medio, escuchando, o voy atrás empujando, o que me lleven, dejándome guiar. Dejándome guiar. Y dependiendo ese caminar, y aquí lo dice en 3 pasos, ¿verdad? Inspira el cuidado pastoral de la iglesia hacia los fieles, simplemente que conviven, quienes han contraído matrimonio, o es solo civil, o los divorciados vueltos a casar. Porque son realidades que nos encontramos en las comunidades, incluyendo dentro de la iglesia. Hay mucha gente que va a la iglesia y conviven, no están casados. Hay muchos que han contraído matrimonio solo civil por situaciones que tienen.
son los que llamamos situaciones irregulares. Y ya el Papa San Juan Pablo II los llamaba matrimonios en situaciones irregulares. No es regular, pero no decía que no eran matrimonios. Están en una situación irregular. Por eso uno tiene que tener mucho cuidado cuando hace esas afirmaciones tan categóricas, excluyentes, que hacen tanto daño. Y alejan en vez de hacer. Divorciados vueltos a casar, ¿por qué no tienen derecho a estar en la celebración? Y ya veremos más adelante cómo el Papa nos invita a acompañar este proceso, pero vamos paso a pasito. Con el enfoque de la pedagogía divina, la Iglesia mira con amor a quienes participan en su vida de modo imperfecto. ¿Ve? Participan en la vida de la Iglesia de modo imperfecto. Ay, yo quisiera, pero de momento no puedo. No importa, camina con nosotros. Yo voy a tu lado. Sigue. No estás solo. No estás solo. Pide para ellos la gracia de la conversión. Ahora mire lo que empieza la Iglesia a hacer. ¿Cuál es? Pedir la gracia de la conversión. Les infunde valor para hacer el bien, para hacerse cargo con amor el uno del otro y para estar al servicio de la comunidad en la que viven y trabajan. ¿Por qué excluirlos de la vida de la comunidad? Y mira que aquí te lo dice. Pedimos la gracia de la conversión algún día, no te desesperes. Infunde valor para que sigas haciendo el bien. Y te hace, se hace cargo con un amor el uno del otro y para estar al servicio de la comunidad en la que viven. No podemos dejar a la gente tirar en la cuneta. Hay que tener mucho cuidado con esto. A veces somos demasiado inflexibles. Jesús no era inflexible. Jesús era inclusive. ¿Cuántos llegan a nuestras comunidades parroquiales y quieren ver con un servicio, pero que le ponemos un sello? No, es que no puede por esto, por esto, por esto. Pero sabes su realidad, sabes lo que hay en ese corazón, lo acoges, lo apoyas, lo acompañas. Interesante que nos detengamos a meditar y a reflexionar un poco esto, ¿verdad? Continuamos. Cuando la unión alcanza una estabilidad notable mediante un vínculo público y está connotada de afecto profundo, la responsabilidad por la prole, la capacidad de superar las pruebas, puede ser vista como una oportunidad para acompañar hacia el sacramento del matrimonio, allí donde sea posible. Esta es una frase contundente, muy fuerte, léalo otra vez. Cuando la unión alcanza una estabilidad notable. ¿La unión de quién? Pues de lo que ha dicho anteriormente, de gente que simplemente conviven, de gente que ha contraído matrimonio solo, o están divorciados y vuelven a casar. Miren lo que dice, ¿cuál es la pastoral que debemos de hacer? Cuando la unión alcanza una estabilidad notable mediante un vínculo público y está connotada de afecto profundo, de responsabilidad por la prole, de capacidad de superar las pruebas, puede ser vista, puede ser, no rechaces, puede ser, mira la otra parte, como una oportunidad para acompañar hacia el sacramento del Tendrá que esperar, pero acompaña hacia el sacramento, no rechaces, no cierres puertas. No puedes ir por la avenida, vete por el sendero, vete por la orillita, pero camina hacia adelante, avanza. Allí donde sea posible. Allí donde sea posible. No se cierra. Es el arco de la misericordia abierto. Es esa misericordia hecha vida, esa misericordia hecha acción, esa misericordia hecha servicio. Vamos a parar aquí, porque el tiempo... Ya se acabó. Ya se acabó. ¿Cómo va a ser, padre? Esto es así. Ay, no, esto va muy rápido. Va rápido y lento. Rápido y lento. Pero es interesante porque a la medida en que lo vamos reflexionando, lo vamos meditando y lo vamos integrando, vamos abriendo puentes de reconciliación, puentes de armonía, puentes de comunión. Y aquí está la clave, crear puentes. Y tal vez hay un puente que está iniciándose, hay un puente que está a la mitad, pero hay un puente que va a culminar esta experiencia. Y fíjate que cuando hay puentes en las comunidades, pues a veces era un tablón que se ponía. Le pusieron dos tablones, le pusieron unas tablitas. O bloques, padre.
poquito a poco hasta que hicieron el gran puente. Puente. El gran puente es el sacramento. No perdamos la oportunidad. Pidámosle al Señor, a través de la Sagrada Familia, que nos ayude. Jesús, María y José, en ustedes contemplamos el esplendor del verdadero amor. A ustedes confiados nos dirigimos. Santa Familia de Nazaret, haz también de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios de violencia, de cerrazón y división. Que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado. Santa Familia de Nazaret, haz tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios. Jesús, María y José. Escuchen, acojan nuestras súplicas. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que les bendiga y les acompañe el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Nos vemos mañana si Dios quiere. En este su programa, Mi Camino de Fe. Pasito a pasito. Buenas tardes. Hasta luego.